Mismo es nombrado como el padre de la fe, ¿no? Sí, hermano. Tal vez cambiamos y ya por el tiempo no podemos hacerles participar, pero tal vez unos 2 o 3 más. Ya, entonces vamos allá. Le toca a nuestro hermano Max Vaspineiro. Jacob. Que nos hable de Mefibosé. Hermanito Max, ¿estás por ahí? Desapareció. Sí, hermano. No, nada, aquí estoy, hermano, diga, aquí estoy. Aquí estoy ya sentándome. Abraham, dijeron, ¿no, hermano? A ver, Abraham. No, ya ahorita acaba de cambiar a Jacob, hermano. Ah, ya, ok. Un segundito, me ubico aquí. Jacob fue el nieto de Abraham, diga. Basta. Después de nuestro hermanito Max, sería el turno de Mike Arana. Benjamín, de pronto podemos para mañana ve. Ay. Pero espero que lo puedas leer. ¿Quién lo dijo? Hay 3 niveles. Hay básico, intermedio y modo máster. Mañana como ya van 2 días de conferencia, el máster. Claro, ya están más preparados los hermanos, claro, ya. Nivel máster ya. Manito Max. ¿Qué dice? ¿Puedo contarme? Mike. Hermano Mike. Buenas noches, mis hermanos. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, en Hebreos 11:21. Ok. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amén. Bueno, Jacob fue después de Abraham, fue el tercero ya, ¿no? Que bueno, lo mismo que Isaac, él tenía mucha fe y bueno, por fe también fue a Egipto y tal es así de que ahí se hizo un gran pueblo y él sabía que en algún momento iban a salir de Egipto, ¿no? Bueno, la fe es todo para nosotros y gracias a eso, bueno, seguimos en los caminos del Señor, ¿no? Porque depositamos nuestra fe en nuestro Señor. Gracias. Gracias, hermano Mike. Hermano Max, tal vez, ¿ya? Hermano Max. Si no, podemos avanzar con nuestro hermano Miqueas LP. Como último, mañana les hacemos participar a los demás. Continuamos. Gracias, Benjamín. Hola, hermano. Hola. ¿Quién es él? ¿Quién es Amelie? Soy Miqueas. Ok, Miqueas. ¿Quieres participar dándonos un versículo de... Yo sí lo conozco también de las reuniones, pero no encuentro su cámara. Génesis 32. Ok. Versículo 28. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Y el varón
le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. 42. Porque has luchado con Dios y con los hombres y ha vencido. Gracias al Señor, hermano. Gracias, Muy bien. Miqueas. Gracias, Miqueas. Muy bien. Ahí, ahora sí, hermanos. ¿Me escuchan? Adelante, hermano Max. Ahí está. A ver, vamos a buscar aquí. Cachito, Jacob, ¿no? Sí. Romanos, capítulo 9. Creo que está en el 9. O el 11. No, el 9. Ya. El verso 13. Dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Bueno, son los designios de Dios, ¿no? ¿Qué se puede decir? Solo es. Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Gracias, Max. Gracias, Max. Es bastante agradable, pues, y bonito escucharles a cada uno compartir un versículo y aportar algo pequeñito, porque esto nos ayuda en nuestra vida diaria. A veces, tal vez en este momento tal vez solo lo sabemos, lo relacionamos con algo, pero en algún momento de prueba, ese verso nos puede traer ánimo o consuelo. Entonces, es de mucho gozo que escucharles versos sobre el amor de Dios o la fe. Y bueno, los dos últimos temas era más relacionado al tema que quería mirar esta noche un poco con la ayuda de Dios. Tal vez oramos para empezar el estudio un poco. Entonces, oremos. Dios mío, gracias por estas conferencias, Padre. Gracias por esta reunión, que podemos abrir tu palabra y aprender un poco más de ti y tener una comunión contigo, sobre todo, Padre. Te agradecemos por esto. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento ahora que vamos a leer tu palabra. Esto te agradecemos y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Ya. Amén. Lo que quería Amén. compartirles el día de hoy es, bueno, algo que estuvimos estudiando en familia el año anterior, más o menos, el libro de Génesis. Y este libro me ha ayudado a mí bastante a comprender la Biblia el resto de la Biblia. Y algo bonito que recuerdo, tal vez Luis compartió, recuerdo, en una reunión de jóvenes sobre el propósito de Génesis, que Génesis pues fue escrito por Moisés y ellos estaban, me parece, esclavos en Egipto, y lo que nos explicaba Luis era que las poblaciones de alrededor tenían sus mitologías, sus cuentos fantásticos donde tenían héroes. Hoy en día tal vez, ¿quién no ha escuchado de Marvel y sus héroes? Y aquí en Génesis también hay un héroe. En todas estas historias que leemos a través de Génesis hay un héroe. No es Abraham, no es Jacob, no es Isaac, no es Noé, sino es Dios quien tiene misericordia de todos estos. Tal vez nos puedes contar un poquito más de esto, Luis, de cuándo se escribió Génesis y el propósito. Ok. Sí.
Básicamente el Génesis fue escrito muy probablemente en el desierto cuando el pueblo estaba caminando a causa de la desobediencia también, o probablemente cuando estaban inicialmente tratando de llegar a la tierra prometida. Habían pasado muchos años y alguien pues mencionaba Génesis como un libro escrito para personas que no podían, habían perdido ese contacto con Dios y Dios, o más bien Moisés, escribe el Génesis para dar a conocer a ese Dios. Entonces, muchas veces se piensa como que el Génesis del libro de los comienzos, ¿no? Pero de verdad, el fin original era dar a conocer a Dios a un pueblo que había perdido esa relación con Dios. Tal es así que hay estructuras literarias que le ayudan, que fueron puestas o pensadas específicamente para que ayudarles a recordar. Entonces en cada historia, como ya Benjamín mencionó, hay un héroe y el héroe es Dios. Entonces, por ejemplo, Génesis, todo el capítulo 1 y 2 es Dios es creador. Dios es el creador, Dios es el dueño de todo, aquel que da propósito y sentido a toda la creación. Entonces, no sé, como digo, el libro de Génesis fue escrito para dar a conocer a Dios a un pueblo que había perdido esta relación y que necesitaba conocerle. Entonces, hay varias cosas que podemos hablar en cuanto a Génesis 1, pero no sé, tal vez quisiera escucharles también a ustedes que viene a la mente con este Génesis 1, ¿no? Sí, hoy en día pues vemos otros héroes en el cine y ¿cómo es? Y es medio fantástico lo que hacen, pero aquí pues está el mayor héroe que creó los cielos y la tierra. Y quería más un poquito compartir con este preámbulo y avanzar rápido porque, bueno, Génesis también avanza rápido en estos primeros versos, no se detiene a detallarnos mucho la creación, apenas dedica 2 capítulos respecto a esto y ya nos da la caída del hombre y cómo pues toda la creación es sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre. Entonces, no sé si quieren compartirnos algo respecto a esto. Bueno, y entiendo que pues Dios no quería darnos un tratado de física como tal. Aquí él no está debatiendo con personas que él simplemente está explicando que él creó los cielos y la tierra. No está explicándonos cómo lo hizo, porque con tanta ciencia de hoy en día, no llegamos a comprender cómo con el poder de su palabra él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sí, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, hay varias cosas, ¿no? Como mencioné, vemos una frase que se repite varias veces. Cuando Dios crea, vio Dios que la luz era buena y vio Dios que lo que había creado era bueno. Y cuando crea al hombre, dice, vio que era bueno en gran manera. Y este bueno, se podría plantear yo la pregunta aquí a los jóvenes. ¿A qué se refiere la palabra de Dios acá cuando menciona esta palabra? Que vio Dios lo que había creado y era bueno. Por ejemplo, porque sí hay varias cosas, como el destruir la creación de Dios. El día de hoy, el hombre, el ser humano, ha destruido mucho de la creación de Dios y sigue destruyendo. Pero en verdad, el ser humano es puesto es creado y puesto en esta tierra
para ser como un jardinero, pero quedó ahí la pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Qué viene a la mente cuando vemos en el libro de Génesis, Dios crea y ve que lo que está creando es bueno? No todos a la vez, tal vez los que faltaron participar. Sí, bueno, si no podemos tratar de hacerlos participar. Espero que... Yo pienso que eso es como algo que Dios lo ve como un buen futuro, ¿no? Que tenía un cierto bueno. Era bueno y era algo que tenía que desarrollar. Ok, tal vez como algo que es bien hecho. ¿Perdón? No sé si la idea que tú mencionabas era como que la palabra bueno se refiere a que era bien hecho, bien creado, no sé, o no te entendí muy bien. Sí, o sea, cuando en Génesis nos habla sobre y vio Dios que era bueno, está dándonos a entender de que lo que Él lo hizo con un fin. Y creo que también en el hecho, ¿no? De poder nosotros poder apreciar o valorarlo. Eso. Ok, o sea, cuando dice vio Dios que era bueno, se refería al fin con el que creó las cosas. Ajá, ya. ¿Alguien más, tal vez? Gracias, Emi. A mí. ¿Alguien más, tal vez? Quizás un simple preámbulo o quizás una pequeña introducción, no sé si es factible, pero nuestro planeta es uno más de los 4.000 planetas que se han encontrado hasta la fecha. Hay más de 100.000, a ver, vamos a ver el dato exacto, 100.000 millones de galaxias. Nuestra galaxia se llama Vía Láctea y existen otras galaxias y de esas otras son 100.000 millones, imagínense. Pero increíblemente, hasta el momento, y obviamente que va a ser así, no se ha encontrado vida en ninguna parte. La Biblia nos habla de miles de años, la ciencia nos habla de millones de años. Pero la prueba más contundente es, ¿dónde está la vida en los otros planetas? No hay. Dicen que hay vida bacteriana debajo de los hielos, hay otros planetas parecidos que están en la zona habitable de un sistema solar. Estrellas, bueno, al sol se lo llama estrellas. Y como esas hay pues, por decirle, a ver, dato exacto, 10 a la 22 ceros, imagínense. Cada estrella tiene por lo menos 2 planetas, pero lo más contundente es de que no hay vida ahí. Y así Dios lo quiso y así lo formó en esta tierra, ¿no? Solo quería hacer un simple comentario. Gracias, Max. Bueno, un poquito por cuestión del tiempo voy a hacer mención. Cuando, por ejemplo, voy a mostrarles algo, ¿ya? Permíteme un momento. Espero que se alcance a ver. Este es un cuadro que yo le pedí pintar a mi hija para mí. Y cuando un pintor pinta un cuadro, ese cuadro tiene un valor. ¿Quién determina el valor de ese cuadro, hermanitos? ¿El pintor o el dueño de la galería? Por supuesto, aquel que creó el cuadro, aquel que pintó el cuadro. Gracias, Leti. Ese es el que pone el precio. Entonces, puede ser que el pintor dice, bueno, para mí vale
vale 10,000, por ejemplo, porque él lo pintó. La palabra bueno que vemos muchas veces aquí en el libro de Génesis tiene la connotación de que tiene un valor porque es creado por Dios, y el que determina ese valor no es ni la creación ni las personas, sino Dios mismo. Dios determina el valor, es valioso, en otras palabras. Esto es muy importante, especialmente, por ejemplo, para jóvenes. Alguien había puesto esta ilustración también, ¿no es cierto? Verán, decía, cogía así, ¿no es cierto? Y decía, por ejemplo, este es un billete. ¿Qué valor tiene este billete? Ninguno, en realidad. Bueno, pero... sí, depende pues del valor. En todo caso, aquí en Ecuador y en Estados Unidos vale $10. ¿Ya? Sí, eso es lo que vale. Pero si hago esto... no se vale eso. Y ahora, ¿cuánto vale este billete? Igual, tiene el mismo valor. Y si le cojo la plasta así, bien, mucho, y después, ¿cuánto vale? El mismo. Vale 10, exactamente. Entonces, el valor no cambia. Para nosotros, como seres humanos, y especialmente para los jóvenes, para las señoritas, para los hermanos, el valor, tu valor como persona, no está determinado por lo que otros dicen. Tu valor como persona no está determinado por las cosas que tienes. Tu valor como persona no está determinado por lo inteligente que eres. Tu valor como persona no está determinado por la profesión o los muchos estudios que hayas realizado. Tu valor está determinado por el valor que Dios te da y lo que Dios estuvo dispuesto a hacer para que tú disfrutes de una relación personal con Él. Entonces, esta palabra bueno, vio Dios que era bueno, y cuando crea al ser humano, vio Dios que era bueno en gran manera, tiene la connotación de que el valor, que la creación es valiosa para Dios porque Dios la creó, y especialmente el ser humano es valioso para Dios. Su valor no es un valor intrínseco como este billete de acá, no es un valor que está en el billete como tal. Para nosotros el valor no está en nosotros mismos en un sentido intrínseco, sino en el valor que Dios nos da a cada uno. Entonces, si alguien, especialmente a los muchachos, a los jóvenes o a los niños, ¿no? Si alguien puede decir, lamentablemente estamos en un mundo caído, donde muchas veces, inclusive en el ámbito cristiano, a veces no medimos nuestras palabras y podemos ofender y podemos dañar y podemos disminuir a otros. Pero, de verdad, debemos llegar a comprender que nosotros somos valiosos para Dios, porque Dios nos creó. Y ese valor absolutamente nadie puede rebajarlo ni puede quitarlo, porque somos valiosos para Él. Entonces, por ejemplo, esto es la connotación de esta palabra bueno que vemos constantemente repetida en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Sí, también tiene que ver, nuestro hermano Alejandro había puesto que es bueno es igual a perfecto. Sí, la creación en verdad Dios la hizo bien. Es una creación que se ha autosustentado a pesar de que el hombre ha tratado de destruirlo a través de los años y lo ha estado logrando en muchos aspectos, pero en verdad ha funcionado. Y es increíble, por ejemplo, solamente para poner como ejemplo, que hay especies de animales o plantas que han desaparecido, pero después de unos años vuelven a aparecer. Entonces, es como la creación mismo se regenera. Y ahora también, pues dicen que la capa de ozono se está regenerando. Pero, como digo, tiene un valor. Y ese valor es dado por Dios. ¿Por qué no debemos destruir los árboles? ¿Por qué no debemos contaminar los mares? ¿Por qué debemos ser respetuosos con el medio ambiente? Porque esos árboles, esos animalitos, la creación tiene un valor. Y ese valor no es el valor que yo le doy, es el valor que tiene para Dios.
y por eso no debemos destruir. Por ejemplo, entonces hay varias cosas que podemos ver en Génesis y esta es una de ellas, ¿no? Sí, tal vez no vamos a poder estudiar todo Génesis, pero tal vez saltamos a cuando pecaron, que es el siguiente tal vez cosa como trascendental, porque Dios les dijo que de cierto iban a morir y alguno va a decir, pero ese día no se murieron. Y sí, ese día no murieron como tal, pero espiritualmente murieron y alguien más murió ese día. Porque alguno de ustedes ha pensado, ellos habían visto la muerte hasta ese punto, porque Dios ya creó todo. Y ese día, pues, Dios se asoma en el huerto y les dice, ¿qué has hecho? Le dice al hombre. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Dios para cubrirlos? No dice textualmente, pero dice que tomó la piel de unos animales. Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y yo pienso que pues ellos ese día vieron la muerte, no en ellos mismos, sino en unos animalitos que tuvieron que morir para cubrirlos a ellos, porque ellos hasta ese punto no habían visto la muerte. Y aquí es, ya en capítulo 3, pues encontramos una edad de tiempo nueva, cambia. Antes había armonía con Dios, pero ahora va a cambiar las cosas. Van a vivir en separación de Dios por lo que hicieron. Y aquí esto me pareció bastante interesante. Tal vez ese día pues sí no murieron, pero ellos vieron que era la muerte ese día, porque murieron unos animales, pienso. Sí, y también Benjamín y hermanitos, el asunto es que cuando Dios los busca, es bien interesante porque las doctrinas, pues, cuando una buena doctrina, tal vez haciendo un pequeño paréntesis, no es así. Si una buena doctrina se tiene que sacar en el contexto de la Biblia, es decir, a través de toda la Biblia. Y, por ejemplo, la salvación es de Dios. Y cuando Adán peca y Adán y Eva pecan, vemos que no es Adán y Eva que buscan a Dios, sino al revés. Dios estaba paseándose en el huerto y llama al hombre. Dios le llama. Aquí ya también Benjamín nos hacía notar que el hombre se cubre con hojas, que es hasta cierto punto, espero que no hayan sido de ortiga, ¿no? Porque pobrecitos ahí están ahí adoloridos con la ortiga, pero bueno, se cubren con hojas, pero esto es algo que no iba a funcionar tan bien. Entonces, Dios mismo tiene que cubrir. Nuevamente, la salvación es de Dios, pero también esta palabra que Adán le dice a Dios, yo te escuché y tuve vergüenza. Y dice, tal vez lo puedes buscar, Benjamín, cuando Adán le dice, me escondí, sí, porque estaba desnudo. Ajá, gracias. Sí, entonces, en este sentido, es como que esta palabrita desnudo no solamente implica la desnudez física, sino también implica algo mucho más profundo, como lo que Benjamín estaba mencionando. Es que es como estar manchado, como estar completamente abierto, completamente expuesto, y como que la maldad, en este caso en el corazón humano, era completamente evidente en la luz de Dios. Y estaba, como dije, avergonzado, estaban desnudos. Entonces, no solamente es la desnudez física, sino también espiritual. Tal vez, Benjamín, puedes buscar en el Salmo 42, cuando dice, mi alma tiene sed de ti, Dios mío, que es esta ilustración que
que David utiliza. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La palabra brama y la palabra clama tiene una raíz semejante a la que podemos ver en Génesis cuando dice estaba desnudo. Mi alma tiene sed del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Esto tiene un sentido de que un animal que ha sido cazado, cuando el cazador va y caza al animal, tiene el animal, lo coge, lo abre, saca las vísceras, lo que no sirve, y conserva lo que sí vale. Pero una vez que el animal ha sido cazado y está completamente abierto, completamente las entrañas completamente expuestas, no hay nada que el animalito pueda ocultar a su cazador. Y este es el sentido de que estaba desnudo, estaba completamente abierto. Y les digo, hermanos queridos, es verdad que nuestra salvación está completamente segura en Cristo porque Dios es el que nos salva. Pero haciéndonos un autoexamen de corazón, poniéndonos delante del Señor, cuando meditamos que estamos delante de Él y tal vez completamente abiertos, completamente expuestos, queridos hermanitos, ¿qué es lo que Dios encuentra en cada uno de nosotros? Necesitamos decirle a Dios, mi alma tiene sed de ti, Dios mío, porque estoy completamente desnudo, completamente avergonzado, mi maldad está delante de ti, no puedo esconderme. Necesito que tú me cubras. Recuerdan que el hombre se cubrió con hojas, pero Dios le cubrió con pieles, algo que realmente le iba a servir más tiempo. Aunque sabemos que todo esto es una consecuencia del pecado y de la muerte y la separación que entró en ese momento. Pero en verdad, Adán tenía una necesidad de ser cubierto y en verdad es Dios quien lo cubre. La salvación es de Dios. Dios es el que provee. Ojalá esto recuerde siempre en nuestra mente. Con respecto a las necesidades que tenemos, tal vez necesitamos ser renovados, necesitamos ser perdonados, necesitamos volver a nuestro Dios, el único donde encontramos la provisión, nuestro Padre, donde disfrutamos de la provisión que cada uno de nosotros necesitamos, donde es cubierta mi maldad, es cubierto mi pecado. Dios, el Señor Jesucristo pagó el precio. Entonces, por ejemplo, todo esto es bien interesante porque las doctrinas, inclusive, como dije, las doctrinas están en sus inicios aquí en el libro de Génesis y podemos verlas después cómo se van desarrollando a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Pero la salvación es de Dios. Esto lo podemos ver acá muy, muy, muy claramente. Lo siento, Benjamín, perdón que estoy hablando mucho, creo. No, está bien, gracias. Y pues sí, como dice Luis, la salvación viene de Dios y por esto él es el héroe. No es que Adán y Eva solitos pues se cubrieron porque pues trataron de cubrirse con hojas, como ya explicaba Luis, y no, esto no iba a durar, pues un vestido de hojas tal vez dure a lo mucho, teniendo mucho cuidado tal vez dure un día. Pero aquí en verso 15 del capítulo 3 les da la promesa. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vale notar algo que yo no había notado hasta que revisaba nuevamente Génesis. Es que esto le dijo a la mujer, en tu simiente, entre tú y tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí pues Dios da una promesa, no al hombre, no a Adán, sino a la mujer. A la mujer. Y el Señor Jesucristo vino de una mujer, por eso es a la simiente de la mujer. Eso es algo que, y vemos aquí pues el primer acto fantástico del Señor, de Dios, por parte de Dios, que Él es el que provee una salida.
no solo que pues los cubrió para que no estén desnudos, sino que pues les da una promesa, y aquí empieza las promesas que Dios va dando. Y para avanzar más rápido, voy a usar Hebreos 11. Muchos citaron este capítulo, y este capítulo de Hebreos 11 se conoce pues como los héroes de la fe, porque aquí encontramos a varias personas que le creyeron a Dios. Y empieza aquí narrándonos también desde Génesis. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí vemos la siguiente generación después de Adán y Eva. Ellos, pienso que pues de lo que pasó con cómo Dios cubrió los animalitos, tuvo que matar a los animalitos para cubrir a Adán y Eva. Entendieron que pues para que haya justificación es necesario el sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y pues de ahí Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Su obra pues fue justa delante de Dios. Y avanzando más, porque quiero como avanzar bastante, encontramos Enoc. Fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, todo tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y es interesante de Enoc y Matusalén, que fue su hijo, porque la promesa pues es: obedece a tu padre y tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Entonces, si recuerdan, Matusalén es el hombre con más años, y Enoc caminó con Dios. Entonces pienso que el resultado de eso, Matusalén, ver cómo Enoc su padre caminaba con Dios, él también fue obediente, y por eso su vida fue larga en la tierra. Y de ahí saltamos a Noé, que es el bisnieto de Enoc, y también por el tiempo no vamos a ir, pero nos dice pues que también caminó con Dios, me parece, al igual que Enoc. Y por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahí termina otra época, donde Dios pues juzga a la humanidad, y Noé y su familia se salvan. Y después llegamos a Abraham, el padre de la fe, como lo llama la Biblia, y amigo de Dios. Y eso es un título bastante notable, que pues no es que Abraham se llamó amigo de Dios, sino Dios lo recibió como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Y Jacob es donde quiero ya, para finalizar, detener un poco mi estudio. Entonces, Abraham también, Dios lo llama y le da las promesas. Y yo entendí Génesis de esta manera, que Dios no estaba queriendo relatarnos cuando Moisés estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Él no estaba queriendo contar cómo fue la creación del mundo o la genealogía de todos, porque la genealogía de Lot es dejado de lado, que fue el sobrino de Abraham, y las otras genealogías son dejadas de lado y se centra más en Abraham, en Isaac, en Jacob, y vemos que también ahí Génesis avanza de manera un poco más detallada, como veíamos para la creación dedica 2 capítulos, pero de Abraham, Isaac, Jacob y José leemos mucho más. Hay varios capítulos donde nos habla cómo Dios trató con Abraham y le fueron dadas promesas
que pues tu descendencia será como las estrellas. Si es que puedes contar las estrellas, básicamente le dijo, vas a poder contar tu descendencia. Y también le dijo como la arena del mar. Y bueno, se refería pues a la una descendencia respecto pues a la carne y la otra, nosotros, como su descendencia espiritual. Y después tenemos a Isaac y Jacob. Y quería ver a Jacob porque me pareció bueno ver cómo pues Dios obra, como ya decía pues Luis, cómo Dios obra y Él es el que busca. No fue como que Jacob buscó a Dios. De hecho, pues conocemos ya muy bien las historias de Isaac y Esaú, de Jacob y Esaú, cómo pues nacieron, cómo tomó por el calcañar Jacob y cómo vivieron hasta cierto punto donde pues Esaú quería matar a Isaac y a Jacob y tuvo que salir escapando. Y esa noche me gusta en donde Dios busca a Jacob en Betel, en el capítulo 28. Aquí quiero empezar a detenerme de nuevo, porque, bueno, todos creo que hemos leído en la escuelita dominical o muchos ya hemos escuchado pues de este relato donde Jacob, Jacob pone una piedra para descansar porque él estaba yendo a Padán Aram, a casa de Betuel, que era su tío. Llega donde su tío Labán. Y en esa noche, si recordamos, pues Jacob era más bien muchacho de casa, no era como Esaú que salía a cazar, sino que pues él siempre había estado más bien en casa, ayudando en los quehaceres tal vez, y esa noche era bastante solitaria para él. Y dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y esta pues pienso y entiendo que fue una noche bastante solitaria para él, que pues él no era de salir tanto al campo. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y aquí vemos, Dios aparece prometiendo pues nuevamente algo, siendo el héroe. Y es bonito cómo termina lo que le dice. Leamos tal vez todo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta era la promesa pues que ya había recibido su abuelo Abraham. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto es una promesa bastante hermosa, y encontramos algo parecido en el Nuevo Testamento que Pablo pues les escribe, no recuerdo si es a los Filipenses, me corrigen si me estoy equivocando, pero que pues dice, estoy seguro de que empezó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y aquí también encontramos al mismo Dios tratando con Jacob. Y también aquí vale comparar lo que Jacob, la respuesta de Jacob, porque si recordamos, pues, me parece citaron el versículo
hace poco y dijeron pues cómo Dios le prometió a Abraham y Abraham salió y Dios le mostró las estrellas y le dijo, así va a ser tu descendencia, que si puedes contar las estrellas, podrás contar tu descendencia. Y dice que pues Abraham le creyó a Dios, lo que ya leían pues nuestros hermanos, y le fue contado por justicia. Pero Jacob es diferente. Él se despierta y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Aquí pues vemos la diferencia con su abuelo. Que pues Abraham, Dios le dice, te voy a bendecir y tu descendencia va a ser grande. Y Abraham pues responde con un amén, gracias. Pero aquí Jacob dice, yo voy a hacer todo esto y si es que Dios pues primero fuere conmigo y volviere en paz a casa de mi padre, por último termina diciendo, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces vemos que él hace voto en vez de decir, de responder de manera parecida a Abraham, él responde de otra manera. Y Dios va a tener que luchar contra Jacob, básicamente, para que pues él aprenda a sujetarse de Dios. Y todos conocemos, pues él llegó con su tío Labán y pasó allí varios años y tuvo que salir huyendo, básicamente, si avanzamos. Voy a buscar primero aquí en mi Biblia física. 31:17 por aquí. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac, su padre, en tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Básicamente, pues, de allí Jacob tuvo que salir huyendo. Huyó, pues, con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galad. Y aquí, un poco antes, vemos ya un cambio en Jacob, porque él antes también trató de ir, pero de escapar, pero no pudo. Pero en esta parte, pues, Dios mismo le dice, vuélvete a tu tierra. Entonces, Dios es nuevamente el héroe. Él le dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Qué hermoso esto, porque pues no es en su propia fuerza que Jacob va a regresar a su tierra. De hecho, pues, como leemos aquí, él salió huyendo. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob, camino de 7 días, y alcanzó el monte de Galad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado en su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galad. Y bueno, aquí pues ellos hablan y básicamente Jacob le dice, tuve miedo, pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Y bueno, Dios pues, por como Dios le habló, Labán no actuó de otra manera. Y vamos a encontrar a continuación, después de esto, un hecho bastante que
justamente nos leyó, perdón que me olvide tu nombre, antes de Max participó, ¿me ayudan? ¿El nombre? Mike, quizás. No, era un pequeño. Que nos leyó Miqueas nos leyó un verso bastante interesante cuando Dios pues cambia ya el nombre de Jacob y le dice, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Y él había estado contendiendo con Dios, como vemos ahí en Betel. Él quiere ofrecerle todo a Dios. Dice, si es que tú vas conmigo y me cuidas y me traes de regreso, entonces yo voy a dar los diezmos y bueno. Dios lo había buscado para bendecirlo. Le dice, yo no te voy a dejar hasta que haya hecho todo lo que te he dicho, es lo que le dice. Y eso es bastante interesante, pero esta noche pues venía escapando, como veíamos, de Labán y ahora tenía que enfrentarse con quien había jurado pues que lo iba a matar cuando su padre muriese, su hermano Esaú, por la primogenitura y por la bendición de su padre. Juró que lo iba a matar y por eso tuvo que salir corriendo donde su tío. Ahora él está regresando, también huyendo de donde su tío, y vemos pues un Jacob bastante cansado y aquí en Peniel pasa algo interesante. Tal vez leemos todo esto. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y respecto a este evento, es bastante interesante, porque dice, ¿dónde está? Me parece interesante como pregunta, ¿dónde está? Es aquí enseguida. Dice, entonces Jacob preguntó y dijo, declárame tu nombre ahora. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y aquí vemos pues, él peleó toda la noche y había estado contendiendo con Dios por varios años. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que descoyuntar su muslo para que pues él pueda vencer. Y no venció luchando, sino aprendiéndose a sujetar, porque dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y esto pues, como un hombre puede contender si ya no puede caminar. Aquí pues él aprendió literalmente como que a sujetarse de Dios. Por eso le dice, no te dejaré si no me bendices. Y ahí lo bendijo. Y dice, y Jacob pues dice, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Aquí vemos que Dios pues tuvo que lastimar a Jacob. Salió tal vez apoyado con una muleta. No sé si en ese tiempo había muletas, pero tenía que sostenerse ahora en algo, ya que cojeaba de su cadera. Y aquí vamos a ver un proceso en la vida de Jacob, que va a ir lentamente, no va a ir tan rápido como desearíamos, que a veces pues deseamos que
un hermano creyó hoy día y ya para mañana sea todo perfecto y no tenga errores. Aquí pues yo aprendí que esto es un proceso. Vemos que Jacob cojeaba de su cadera, pero ya aprendió a sujetarse de Dios y va a tomar tiempo porque después él estaba regresando porque Dios le dijo, vuélvete a tu tierra y yo te voy a acompañar. Y él estaba regresando, pero se detiene y Dios ayuda con Esaú y ya sigue regresando a su tierra, pero se detiene en cierto lugar hasta que pues suceden cosas en su vida que tal vez si vamos a capítulo 34 podemos ver que él aún le interesan ciertas cosas en este mundo. Al final les dice a sus hijos de este capítulo 34, les dice, entonces Jacob dijo a Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Entonces vemos que él estaba no teniendo la vista en Dios tanto, pero estaba aprendiendo. Pasan cosas en su vida que le van enseñando. Y algo que también me llama la atención, pues no vamos a ver la vida de José, que se parece bastante a la del Señor Jesucristo. Y algo dijo Dios a Abraham, que mandará su descendencia detrás de mí. Y yo pienso que si revisan la historia, vemos que Jacob amó mucho a Raquel. Y entonces José era hijo de Raquel. Y pienso que él dedicó mayor tiempo tal vez a José y por eso tuvo una mayor instrucción José respecto a cosas espirituales. No tenemos el tiempo para ver esto, pero aquí vemos pues un Jacob que todavía está creciendo en la fe. Y la siguiente, y ya para casi terminar, cuando pues sus hijos vienen y le dicen, José está vivo, él dice, y manda todos estos carros para que bajes a Egipto. Justamente compartían eso esta mañana los hermanos, que primero Jacob va a ofrecer sacrificios y preguntar a Dios si es bueno que baje a Egipto. Me parece que es el capítulo 45. Aquí ya vemos otro Jacob. Génesis 45. No, y le dieron, aquí está, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y es del Señor en toda la tierra de Egipto, y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Y más adelante dice, déjenme revisar. Aquí está. Sí, es a continuación de esto en el capítulo 46 que dice, salió a Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, y él respondió, heme aquí. Yo soy el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y aquí vemos pues un Jacob bastante diferente. Aquí ya no está huyendo, ya no está
cojeando, sino que Dios mismo provee carros que su hijo José enviaba para llevarlo. Entonces vemos cómo Dios va obrando en la vida de Jacob. Y ya lo último, vamos a 47:9. Vemos que José lo presenta ante Faraón. Y aquí Jacob solo tiene pocas palabras para decir ante Faraón. ¿Dónde está? Perdón. 47:9. Perdón, estoy en... vemos aquí, Jacob dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de mi vida, de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Aquí ya no es el Jacob pues que hacía trucos y trataba de arreglárselas engañando a su padre. Aquí más bien tiene la humildad para decir, no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. A veces pues nos gusta darnos aires de grandeza diciendo yo he logrado esto, yo he hecho esto. Aquí pues podría jactarse de cómo engañó a su hermano y a su padre o cosas así. Pero aquí vemos pues una bastante diferente a lo que normalmente escucharíamos en una conversación. Dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Aquí pues él tiene pocas palabras para decir ante Faraón. Y ya lo que queda pues nada más de su vida podemos leer aquí en Hebreos 11 que dice por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándole sobre el extremo de su bordón. Y también dio mandamiento, igual que José, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Jacob murió en Egipto, pero José pidió permiso a Faraón y fue a enterrar a su padre en la cueva que fue heredad en la cueva de Macapela, donde estaban enterrados Abraham y su esposa Sara, donde estaba enterrado su padre Isaac, y a la vez Jacob también mandó que se lo entierre ahí, porque era el lugar pues donde estaba la promesa, no era en Egipto, sino que tenía fe que un día Dios los iba a levantar. Y bueno, estas cosas pues sobre todo Jacob me gustó mirar cómo Dios obró en su vida y vemos muchos tropiezos, tal vez más tropiezos que con Abraham, que con Isaac, que no se menciona mucho, pero vemos varios tropiezos en la vida de Jacob. Y sin embargo, pues Dios le dijo, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y creo que vale buscar este verso, que creo que es Filipenses, es el que empezó la obra. Aquel empezó. Aquí está. Filipenses 1:6 nos dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto era lo que quería compartirles, queridos jóvenes. Si hay un héroe, ese es Dios, que pues envió a su Hijo Jesucristo.
y Él está perfeccionando la obra en cada uno de ustedes. Y es de ánimo leer estas cosas. Para mí es de bastante ánimo ver cómo Dios, pues, como ya nos compartía Luis, no es tanto lo que podamos hacer o lo que logremos, porque Dios ya le dio todo, digamos, a Abraham, a Isaac y también a Jacob, le dio muchas riquezas y todo, y sin que ellos hubieran hecho algo. Más bien, Jacob estaba huyendo una noche y Dios se le aparece y le dice, no te voy a dejar hasta que cumpla todo lo que te he prometido. Y en ese sentido, pues, ¿cuántas promesas conocemos de Dios? Que nunca nos va a dejar solos, por ejemplo. Y estos versos vale siempre tenerlos en cuenta. Eso, queridos jóvenes, espero que no les haya dado sueño, no les haya aburrido, y tal vez si alguien más quiere compartir o algo o orar, no sé. Gracias, Benjamín. Creo que es muy bueno lo que has compartido y en lo personal para mí es de ánimo, ¿no? Ver la vida de Jacob y cómo Dios no se dio por vencido, aún a pesar de que cómo era Jacob. Pero Dios trabajó en su vida y también lo usó, ¿no? Lo usó. A pesar de todo lo usó. Y creo que también Dios puede usar también nuestras vidas y creo que es bueno, especialmente para los más jóvenes, ¿no? Confiar en que Dios nos va a llevar hacia Él en victoria, Él. Pero no significa esto que no va a haber dificultades, que no va a haber tropiezos, pero el Señor va a completar su obra en cada uno de nosotros. Y eso debe darnos paz, debe darnos esperanza de que estamos en buenas manos y Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Gracias, Benjamín. Muy, muy bonito lo que has compartido. No sé si hay otros jóvenes, si haya hermanitos jóvenes que quieran igual hacer algún comentario. Tal vez antes de orar. Se durmieron, perdón por... No, por ahí van a estar. Hermanos, en el Génesis 1, ¿no? Cuando fue la creación de Dios, de este universo, dice, y vio Dios que era bueno. Pareciera o pudiéramos pensar que lo hizo como que a ver qué sale, ¿no? Pero no es así, sino que ya lo tenía planeado. Y lo hizo con sabiduría, hizo el mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos. Y después de que terminamos de hacer eso, decimos, no, pues realmente me quedó bien, ¿no? Se ve bonito. Entonces, más o menos, quiero pensar así el pensamiento. Quiero pensar ese pensamiento. Que por eso dice en la Escritura, y vio Dios que era bueno. Y realmente sí fue bueno. Y como dice en Salmo, ¿no? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos. Entonces, los científicos ahorita siempre están muy interesados en el planeta Marte, ¿no? ¿Y qué es lo primero que van a buscar cuando entran a otro planeta? ¿Alguien tiene la respuesta?
¿qué es lo que buscan en un planeta o cuando entran a algo desconocido? ¿Qué es lo que buscan primero? Vida. Agua. Exacto, agua es lo que buscan. ¿Por qué? Porque el agua es vida. Nosotros si no tomamos agua, pues nos deshidratamos y morimos. Y en cambio, si no comemos, no pasa nada. Pero si no tomamos agua, ahí es la cosa. ¿Y qué significa el agua? Vida, ¿no? Por eso, cuando nosotros nos bautizamos en agua. Entonces, ¿qué significa? Que renacemos nuevamente, ¿no? Y también, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que el que no naciere del agua y del Espíritu Santo no puede ver el reino de Dios, algo así, ¿no? Entonces, vemos cuánta verdad hay en la creación y en todo lo que Dios hace. Solamente eso. Gracias, hermanito. Tal vez algún otro hermano quiera hacer algún comentario adicional antes de que podamos orar. Ok, oremos, hermanitos. Vamos a orar. Demos gracias. Bendito Padre nuestro Dios, queremos agradecerte por este tiempo en que se ha compartido tu palabra. Queremos darte gracias por la vida de Benjamín y la obra que tú has hecho y continúas haciendo en su vida. También, Señor, por los ejemplos de hombres, Señor, que a los que tú preparaste y a los que tú usaste, Señor. Hombres que también tenían dificultades, fallas, problemas, Señor, como este caso de Jacob, pero a quien tú no te diste por vencido en ningún momento, sino que obraste a pesar de en su vida hasta hacerlo, Señor, conforme a lo que tú querías, conforme a tu propósito. Te damos gracias, Señor, porque también en esto vemos un ejemplo de lo que tú puedes hacer y lo que también deseas hacer en cada uno de nosotros. Te rogamos por cada uno de los jóvenes que están presentes en la sala, escuchando, y no solamente por los que están ahorita conectados, sino por el resto de jóvenes también quizás que no han podido conectarse o no han tenido el tiempo en las asambleas. Rogamos, Padre, que tú seas bendiciendo tu obra en los jóvenes, Señor, en las distintas asambleas, en los distintos países, Padre, porque que tú mismo seas levantando, Señor, hombres y mujeres de fe con el deseo de servirte, Señor, y de continuar en la obra que tu Hijo amado empezó cuando vino acá, ¿sí? Haciéndose semejante a cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por todo lo bueno que tú eres, Señor, y por este tiempo que hemos podido disfrutar y compartir. Bendice, Padre, tu obra en nuestros corazones, en nuestras vidas y en todo, Señor, que podamos también nosotros testificar de ti y dar a conocer tu nombre, Señor, con claridad. Gracias por este tiempo, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, Señor. Así oramos dándote gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Espero que haya sido de